Bien, vamos acá, me invitaron a hablar o a organizar una clase de enfermedades pulmonares asociadas a la apnea obstructiva del sueño, enfermedades pulmonares crónicas. Vamos a ver un poquitito y hacer un repaso de qué es lo que pasa al respirar cuando se duerme. Tenemos varios niveles de control. El control respiratorio central, con la inervación de músculos laringeos y faringeos que tienen que claramente asociados al grupo pontino, que es el que comanda la respiración, y que son los que manejan los músculos respiratorios de la vía aérea superior. Contiene el núcleo del tracto solitario a nivel dorsomedial, digamos, y a nivel pontino tenemos el nivel dorsomedial y el grupo ventral. A nivel dorsomedial tenemos las neuronas inspiratorias, y a nivel ventral hay un grupo de neuronas muy importantes que son básicamente las más importantes del complejo Prebotzinger, que es el que mantiene el ritmo respiratorio o es una especie de marcapaso laica. Este es el gráfico en el cual tenemos las neuronas, los grupos neuronales, en donde vemos aferencias periféricas, varoreceptores, receptores cardíacos, pulmonares, las eferencias a partir del pontinas en relación al flujo cardiovagal, en relación a la excitación simpática, y vemos los grupos neuronales que van a comandar el ritmo respiratorio, básicamente el ritmo respiratorio generado por el grupo Prebotzinger. Esto después tenemos hacia la periferia los núcleos motores de hipogloso, trigémino y facial, que son los tres núcleos motores que van a tener relación con los músculos de la vía aérea superior. Los grupos ventrales y dorsales de los núcleos emiten, digamos, las proyecciones para las neuronas motoras espinales, inervando los músculos respiratorios, y recordemos que los músculos respiratorios, cuando no, el único músculo respiratorio que está activo en la respiración nocturna es el diafragma, es el que comanda la ventilación. Después tenemos un aspecto particular, que es el control químico y mecánico, que es lo que responde a la información de quimio y varoreceptores. Más que nada los quimioreceptores, la PO2 y la PCO2 son los dos factores de control. Tenemos también, los estímulos mecánicos tienen que ver con las neuronas, con el estiramiento, con las neuronas, la información de neuronas vagales. Estiramiento por un lado, que tiene que ver, ya habíamos visto que estaban en el grupo de control a nivel pontino, y el control conductual, que es superior, es el control cortical, que se ve en la vigilia, pero también es el control que se ejerce en la fase de sueño REM. La respuesta ventilatoria hipóxica, con este control químico, digamos, está disminuida básicamente en la fase REM, no está tan disminuida, y la respuesta hipóxica no es tan importante, a menos que la saturación, vemos que la saturación genera un efecto, tiene arausabilidad, la hipoxemia, una vez que llegamos a un porcentaje del 70%, vamos a ver que es menor el porcentaje de aumento de la PCO2 para generar el mismo tipo de arausabilidad. Es decir, estos son los factores que van a generar despertares. El CO2 mantiene el mismo comportamiento que el oxígeno, es decir, va en paralelo, digamos, en forma inversa, pero con el mismo comportamiento. Como estímulo despertador, lo que se evaluó a través del entidal de CO2, 15 milímetros por encima del valor basal ya representan un estímulo de despertar. Si hay hipoxia asociada, la hipoxia asociada aumenta la sensibilidad del umbral hipercámnico del arousal hipercámnico, y esto, digamos, después, asociado a esto, tenemos a un aumento de la resistencia de la vía aérea, que también genera despertares con la caída de la ventilación minuto, y esto, la regularidad de la respiración está basada en general en variaciones de la PCO2, porque existe la descripción que en la medida, con respecto, en los individuos normales, con respecto a los pacientes, ya un aumento de 3 a 5 milímetros de mercurio genera estabilidad en la progresión de las etapas de sueño. Con más razón, esto tiene que reformularse cuando vamos a ver a lo largo de la charla, en donde vamos a tener pacientes con estas modificaciones.
La reducción de la capacidad, el otro tema importante es qué genera las variaciones en la función muscular. La disminución de la capacidad residual funcional es un factor muy importante, es factor importante sobre todo generado por las modificaciones en el tono muscular, porque dijimos que solamente el diafragma queda comandando la respiración, la diferencia que hay entre la actividad de los músculos de la vía aérea superior en relación a un diafragma que ejerce un importante incremento de la presión negativa, y el aumento de la presión abdominal. Todos estos factores que dependen del músculo, digamos, tienen relación con las variaciones, digamos, de capacidad residual funcional. Bueno, esto que decíamos del REM, y vamos a ver entonces que esto genera disminución de la respuesta ventilatoria, un incremento de la carga elástica, va a disminuir la ventilación minuto y vamos a tener un incremento general de la resistencia a la vía aérea superior, con distintos valores, inclusive según las distintas etapas de sueño. Vemos acá que la ventilación en distintas etapas de sueño, en el individuo despierto tenemos valores de ventilación minuto que se van reduciendo progresivamente y significativamente, claramente, o claro, más detalladamente en el REM. Esto es un estudio de fisiología respiratoria del año 1982. Bien, vamos a iniciar, o vamos a relacionar primero a la apnea del sueño con una patología como el asma. Esto vamos a hablar un poquito más de factores inflamatorios que en otras, veremos un poco más en el EPOC, pero básicamente en los individuos normales los cambios del calibre bronquial, siempre hay broncoconstricción nocturna, esto es habitual. En general los cambios son iguales en los asmáticos, solamente que el porcentaje de la broncoconstricción nocturna es mayor. Y otra cosa interesante es que la deprivación del sueño reduce ese efecto de estrechamiento bronquial nocturno, lo que quiere decir que hay, digamos, esto se invierte si invertimos la inversión de horario de sueño, si cambiamos el horario de sueño, es decir, que está relacionado con el sueño y no con la nocturnidad. Los pacientes, inclusive objetivamente en pacientes con un FB1 disminuido, en los asmáticos, digamos, despertados en fase REM, en fase no REM se vio que la caída del FB1 es menor, con las diferencias que vemos de 200 a 800 mililitros, que en los individuos despertados en fase REM. Esto sería el gráfico de esta relación, y vemos la curva de caída del FB1 en no REM, y vemos, digamos, en el individuo despierto, a medida que va atravesando las horas de sueño, las horas de la noche, y la caída más importante o más significativa en fase de sueño. Bien, con respecto a el asma sobre la apnea obstructiva del sueño tiene efectos directos, y la apnea obstructiva del sueño sobre el asma también. Bien. El efecto directo del asma sobre la apnea obstructiva del sueño es básicamente el efecto mecánico, lo que tiene que ver con el aumento de la resistencia a la vía aérea superior. Tenemos reducción de la capacidad residual funcional y sobre todo se afecta al final, en el momento de mayor, el paciente está más desinflado, digamos, hay menor, que es a fin de expiración del REM. Y entonces ahí tenemos mayor riesgo de colapso de la vía aérea superior. Los efectos directos de la apnea obstructiva del sueño sobre el asma, en realidad, tienen que ver con la inervación, digamos, con el efecto autonómico, es decir, el incremento de actividad vagal con estimulación de receptores muscarínicos genera incremento o probabilidad de broncoconstricción con probabilidad de crisis. Finalmente tenemos la hipoxia intermitente. La hipoxia intermitente genera fenómenos inflamatorios, y el fenómeno inflamatorio desemboca o desencadena la broncoconstricción. Vemos claramente que tenemos la inflamación, y vamos a ver después gráficos en donde tenemos factor de crecimiento endotelial, la leptina y la fragmentación de sueño como parámetros fundamentales de acción directa como generadores de crisis asmáticas o de broncoconstricción. Bien, ¿cómo serían? Esos son los directos. Acá después tenemos efectos directos. Los efectos directos del asma sobre la apnea obstructiva del sueño. Acá tenemos el efecto corticosteroide prolongado, sobre todo si ese efecto está relacionado con el uso de corticoides en forma sistémica. También hay alguna relación del uso regular de corticoides inhalados en la función de los músculos de la vía aérea superior, o sea, el efecto que tienen en acción local.
La enfermedad nasal, que tiene que ver con la obstrucción, el aumento de la resistencia nasal, que va a generar mayor posibilidad de colapso a nivel faríngeo por modelo de resistor de Starling, en donde existe mayor colapso faríngeo, por el flujo turbulento generado a nivel de las áreas de obstrucción. El tabaquismo con edema e inflamación, el tabaquismo asociado, digamos, a la inflamación de la vía aérea superior, donde vamos a tener también aumento de la resistencia. Y el asmático obeso, que además va a generar la relación que existe, digamos, va a agravar la relación que existe o va a superponerse al incremento que genera en el aumento de peso, que vemos que aproximadamente es de un 10% del aumento de peso en relación a un 30% prácticamente de aumento del índice de apneas hipopneas. Ahora vamos a ver al revés, el efecto indirecto de la apnea obstructiva del sueño sobre el asma en relación a dos asociaciones morbosas de ambas enfermedades, como es el reflujo gastroesofágico, en el que tenemos un 60% de los pacientes en promedio con apneas obstructivas del sueño, y crisis que se dan por dos fenómenos: por reflejo de acción vagal, aumento de la acción vagal por la microaspiración, y la microaspiración con broncoespasmo, generando fenómenos inflamatorios y broncoespasmo. Y cuando hay una disfunción cardiovascular asociada, en la insuficiencia cardíaca congestiva está claramente demostrado el incremento de la respuesta reactiva bronquial, con lo cual complicación de ambas enfermedades genera incremento del riesgo de crisis asmáticas. La inflamación local, la inflamación es un parámetro muy importante en esta patología en particular, en esta asociación en particular, con incremento de mediadores desinflamatorios, incremento de leucocitos, la inflamación crónica de paladar blando. Vemos que hay infiltrados de células T, descrito la presencia de células T en mucosa de la úvula, la presencia de neutrófilos en el esputo inducido en la apnea del sueño, y el infiltrado inflamatorio a nivel de la musculatura, de la vía aérea. Pero bueno, el dato de la presencia de los neutrófilos va a tener que ver con algo que vamos a ver después, que en realidad la gravedad o la severidad estaría dada justamente porque la forma de asociación entre de la apnea obstructiva del sueño y el asma es a través del asma de tipo neutrofílico, o sea, un asma bastante más importante o bastante con una inflamación más activa y más severa. Tenemos después cuáles son los factores que actúan en la inflamación sistémica relacionados con ambas enfermedades: el incremento del factor de necrosis tumoral, el incremento de la interleuquina 6, ambos relacionados no solamente son relacionados con la con la inflamación, sino también con la sintomatología, sobre todo la presencia de el factor de necrosis tumoral alfa en la narcolepsia, lo cual lo asocia también con la sintomatología, es decir, con la somnolencia. Y acá vemos otros factores como la leptina, un factor fundamental, digamos, sobre todo en pacientes obesos con apnea del sueño, compartido también con los asmáticos, en donde claramente hay diferencias no solo con los controles, sino también con obesos no apneicos, en donde hay diferencias significativas en los niveles de leptina. Todo esto es parte de la descripción de todos estos fenómenos. Bien, con respecto a la clínica, bueno, como en muchas enfermedades asociadas con la apnea del sueño, es muy importante la presencia o los factores de riesgo para la mortalidad, el incremento de la mortalidad que se da en horas de la noche o bien por la mañana temprana. Los síntomas nocturnos aparecen entre un 60 y 74% de los pacientes. Y es importante porque es un índice de mal control de enfermedad. Mal control de enfermedad con sintomatología nocturna es sugerencia de estudio del sueño. Y en los distintos trabajos, en las distintas series, vemos que esto es importante tener en cuenta porque van a representar entre el 27 y el 57% de asociación de apnea obstructiva del sueño en pacientes asmáticos. En el caso de esta revista, en la revista portuguesa de neumonología, lo que hicieron es evaluar qué resultaba de los estudios de sueño en los pacientes enrolados, pacientes con apneas, pacientes sin apnea, con asma. Y vemos que claramente lo más importante a tener en cuenta en esta asociación es
la saturación mínima de oxígeno. Los índices de desaturación son, digamos, en los pacientes en total, los índices son leves. Los pacientes con o sin apnea se diferencian básicamente en que cuando tienen apneas asociadas la saturación es muchísimo más baja, la saturación mínima de oxígeno. Ese es el parámetro más importante. El resto de los parámetros no hay diferencias significativas. Bien, otro detalle, otro tema interesante es qué pasa con el asma en adultos mayores, sobre todo porque considerando que en la apnea del sueño existe un incremento de los índices de apneas y hipopneas con la edad, entonces tenemos un incremento del riesgo, digamos, en los adultos mayores asmáticos que van a tener una mayor posibilidad de tener esta asociación. Es un overlap más nuevo, digamos, reconociendo ambas patologías o el incremento de la apnea del sueño en el anciano. Decíamos antes entonces, asma neutrofílica, asma no controlada o mal controlada, a quien estudiar, y un tema interesante es cuando uno evalúa la injerencia, digamos, del CPAP en el tratamiento, el 91% de los sujetos mayores pueden atenuar sus síntomas de asma. Esto era en un trabajo específicamente en pacientes viejos, añosos. En el 91% de los sujetos mayores el CPAP modifica esta situación, con lo cual la apnea del sueño representa un riesgo importante. En este trabajo, el otro dato importante es cómo utilizar o qué importancia tiene la compliance en los pacientes con asma. En un trabajo en el cual se reclutaron 81 pacientes con asma y apneas y hipopneas de grado moderado a severo, es decir, con más de 20 eventos por hora, vemos que a los pacientes con una buena compliance, es decir, con más de 4 horas por noche, recordemos que la compliance tiene que ver con más de 4 horas por noche y que tiene que ver con la utilización del dispositivo, compresión eficaz y la utilización durante más del 70% del tiempo en el que uno chequea la utilización. En el mes, en los 3 meses, cuando sea la fecha de los controles, siempre es por encima del 70%, no se está hablando de un uso regular. Más de 4 horas por noche y menos de 4 horas por noche vemos que del inicio a los 6 meses, los cuestionarios de control del asma, el mini cuestionario de calidad de vida y el cuestionario, el ACT, tiene que ver con la disminución de los valores, ¿sí? Desde el inicio del tratamiento hasta los 6 meses, la mejoría de la calidad de vida y la disminución de y la mejoría del control en los cuestionarios, con utilización CPAP. Hubo trabajos en los que lo que se intentó también es ver otros parámetros. Gilminó en el 88, Chan en el 88, que son los estudios más viejos, hablaban de la frecuencia de los ataques en días y veían que hay una reducción en los días o en el tiempo que hay intercrisis, un aumento de tiempo de intercrisis, mejoría, menos crisis en los pacientes que utilizaban el CPAP. El trabajo de Chan en el 88 evalúa modificación de parámetros de la espirometría, es el único, posteriormente no hay modificaciones. Vemos que la severidad de asma, medida por cuestionarios y por score, claramente disminuye cuando los pacientes utilizan sus equipos. Este sí es un trabajo más moderno, del 2016. Y 2 trabajos de una antigüedad intermedia, lo que evaluaron es calidad de vida, no hay mejoría de la reactividad bronquial, sí de la calidad de vida, y no hay mejoría en los trabajos de SIGCHI, no hay mejoría en los trabajos, en los scores, hay mejoría de la calidad de los síntomas o la mejoría de los síntomas nocturnos y de la calidad del sueño, pero no hay mejoría en las pruebas funcionales. Es decir, los hallazgos de pruebas funcionales serán bastante más antiguos, después no hay descripción de mejoría. Bueno, pero básicamente estas serían las situaciones en las que tenemos que encarar la resolución de ambas patologías. Y básicamente
el control en el asma no controlada y el control de los pacientes añosos. Estos son dos targets, digamos, en objetivos de tratamiento. Vamos a ver la enfermedad intersticial. En este cuadro hay una descripción de las características del sueño en las distintas enfermedades intersticiales. Enfermedad intersticial difusa y en las situaciones más específicas como vemos esclerodermia o fibrosis pulmonar idiopática. Claramente podemos tener de modificaciones en la frecuencia respiratoria, bueno, podemos tener desde no tener cambios hasta tener disminución, pero sí es significativo que vamos a tener alteraciones de la calidad de sueño con aumento de la producción de sueño o con aumento de la presencia de sueño fases 1 y 2, disminución de sueño REM, disminución de sueño lento profundo, claramente hay un índice de usabilidad mayor y la eficiencia del sueño está reducida. Esto en todas, y en toda la bibliografía, digamos, de referencia respecto de este tema. ¿Cuáles son los mecanismos? El aumento de la colapsabilidad, el más importante sería sería mecánico, el aumento de la colapsabilidad por disminución de la tracción caudal de la vía aérea superior. No hay correlación entre volumen, es decir, no hay un volumen al cual sería más colapsable la vía aérea. Quizás sea para generar un trabajo de evaluar, pero digamos que este sería el mecanismo. El otro mecanismo es la inestabilidad del control ventilatorio. Lo que vamos a ver es que tenemos cierta estabilidad respiratoria en REM, como vemos que es, digamos, en relación a el control cortical. Entonces, cuando hay pérdida de la estabilidad respiratoria porque hay dificultades en el control, sobre todo en la regulación en el no REM, la regulación es dependiente de la PO2 y de los movimientos de PO2 y PCO2, eso un poco se pierde en las alteraciones, sobre todo con la hipoxemia persistente, y quizás es menos notorio en el REM porque actúa el control cortical. Vamos a tener un efecto de la desaturación intermitente asociado a la desaturación con un T90 mayor, porque el T90 está agregado, digamos, la desaturación, el patrón de desaturación asociado al evento obstructivo. También vamos a tener alteraciones de la ventilación-perfusión, y esto en general en relación más que nada al sueño REM. Y bien, el paciente, esto, digamos, en cuanto a la desaturación en el paciente desinflado, esto lo vamos a ver, estos pacientes están traspolados a la restricción, tienen el mismo efecto en los pacientes. Es decir, la desaturación en bajos volúmenes tenemos una desaturación más significativa. Bien, también tenemos la manera de objetivar la respuesta ventilatoria al CO2 midiendo el drive en vigilia, y esto se correlaciona bien con bastante relación, digamos, negativamente, ¿no? Pero digo, la correlación es inversa en el caso de la desaturación tanto en fase REM como en fase no REM. Y después tenemos los mecanismos individuales de reacción a la hipoxia, como generando una respuesta ventilatoria, y en relación a la acumulación de los eventos de hipoxemia, es decir, tenemos una modificación en la respuesta a todos estos trabajos del loop gain y de la arousabilidad y de la respuesta respiratoria a la hipoxemia, que depende del fenotipo del individuo. Esto resume muy agradablemente todo lo que estamos hablando, porque hay muchos mecanismos que tienen que ver con la alteración respiratoria y sobre todo agregado en la superposición de ambas patologías. La enfermedad intersticial con reducción de volúmenes pulmonares, vamos a tener lo que decíamos de la reducción de la tracción caudal, esto relacionando con la presencia de trastornos respiratorios obstructivos, el incremento del control ventilatorio, la inestabilidad del control ventilatorio asociado a la patología obstructiva, que puede dar la presencia de otro tipo de eventos respiratorios, a veces con predominio de eventos respiratorios centrales o mixtos, el incremento del índice de masa corporal, generando más alteración en ventilación-perfusión y más alteración de la ventilación alveolar, contribuyendo a los factores de desaturación. Cuando esta alteración es importante y persistente, con desaturación persistente y la desaturación intermitente, llegamos al riesgo, el incremento del riesgo de la presión pulmonar con incremento de la mortalidad.
Además, en estos pacientes tenemos una serie de factores: ansiedad, alteraciones del humor, estrés, la tos, el efecto del tratamiento, el agregado del efecto adverso de los corticoides y la edad, que se suman a las alteraciones, digamos, a las alteraciones respiratorias, suman las alteraciones de la normalidad en la arquitectura y la fragmentación del sueño. La inflamación sistémica, como vimos antes, la inflamación sistémica y muchas comorbilidades empeoran la calidad de vida porque además generan mayor fatiga y somnolencia. Vimos que dentro de los factores de inflamación sistémica estaban asociados al incremento de la somnolencia, como veíamos la interleucina 6, por ejemplo, asociada también a la narcolepsia, por lo cual esos factores inflamatorios también contribuyen a incrementar la sintomatología. Este trabajo lo seleccioné porque me pareció interesante ver en qué pacientes, se intentó ver, a ver, qué pacientes podrían ser un poco los más relacionados con, relacionados en la patología intersticial con la apnea obstructiva del sueño. Trabajo del 2013, y donde se elaboró un score. Este score, que a lo mejor podríamos tener en cuenta como para decir, a ver, a quiénes o qué pacientes son de mayor riesgo, relaciona difusión, test de marcha, de los 6 minutos, el cuestionario de MMRC, y el índice de masa corporal, siempre considerando pacientes que no sean obesos, ¿sí? Bien. Estos autores encontraron, tomaron, digamos, 17 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, 15 pacientes con sarcoidosis y 18 pacientes con esclerosis. En todos estos, lo más significativo era, en la diferencia, era básicamente, la diferencia está siempre dada por la fibrosis pulmonar idiopática que tenemos, menor capacidad vital forzada, y una tendencia en el score de severidad mayor en los pacientes con fibrosis pulmonar, nuevamente, en relación a quizás otras patologías como las que ellos compararon, sarcoidosis o esclerosis. Bueno, esto es simplemente el MMRC. Se encontró una prevalencia del 68% de apnea obstructiva del sueño en enfermedad intersticial, en la fibrosis pulmonar un 82%, 55% en esclerodermia y 66,6% en sarcoidosis. Y el dato más importante, significativo, digamos, el dato más valioso fue el porcentaje de saturación nocturna, en donde vamos a encontrar claramente la diferencia está dada para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Bien, ¿qué pasa con la última de las enfermedades crónicas en que nos vamos a tener en cuenta y qué vamos a tener en cuenta en la patología? ¿Cuáles son los trastornos del sueño que vamos a ver en los pacientes con EPOC? Vemos que muchos que no tienen que ver obviamente con las apneas del sueño, de por sí tienen mayor posibilidad de tener insomnio de conciliación y mantenimiento, frecuentes despertares, reducción de la eficiencia del sueño en relación a estos eventos, en general relacionados con los fenómenos mecánicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con el incremento de la PIB intrínseca y con la hiperinsuflación y la disminución de la respuesta a la carga resistiva. Todo esto hace que haya estimulación de mecanorreceptores. ¿Se acuerdan que si vamos al gráfico al dibujo de los grupos respiratorios, teníamos estos mecanorreceptores a nivel central, y esto genera también arousabilidad, o sea, el incremento de los despertares. Con tos, y lo otro muy importante es la tos nocturna, que prácticamente en un 50% de los pacientes reportan tos durante la noche. Los trastornos ventilatorios básicos son 3: disminución de la respuesta, el incremento del trabajo ventilatorio, la reducción del flujo y las alteraciones BQ. Tenemos el flujo disminuye en fase no REM y se duplica esta disminución en fase REM. La ventilación, la caída, tenemos un incremento, digamos, la disminución del volumen corriente genera una disminución general del volumen de 35% de la fase REM. Y otra cosa importante es también la disminución del drive neuromuscular, casi en un 39%. Esto
fisiología, digamos, de los pacientes con... Si vemos esto traducido a un estudio de sueño y vemos un hipnograma, vemos que según las etapas de sueño, francamente vamos a tener una caída muy importante de la oximetría. Tenemos de por sí una saturometría por debajo del 90%, pero los picos más importantes generados en los momentos en que vamos a tener fase de sueño REM, ¿sí? El sueño profundo en general es bastante más limitado y hay vigilia o desaturación asociada al REM. ¿Qué otra cosa que hay que tener en cuenta es qué pasa con los pacientes, aunque no tengan apneas del sueño, qué otras cosas vamos a encontrar? Tenemos, en este trabajo vemos que hay bastantes variaciones respecto de los síntomas en general de los pacientes, desde disnea, la producción de esputo, tos, las sibilancias o la opresión precordial o presión torácica, y los que claramente están significativamente incrementados en relación, digamos, al horario, son la tos y las sibilancias durante la noche. Esos son los dos más importantes y que le van a causar fragmentación y que van a causar los síntomas que describíamos antes. ¿Qué pasa cuando tenemos superposición? Acá tenemos las cifras, en esta diapositiva vemos las cifras del EPOC en la población general, y vemos la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño. Vemos que es bastante más alta de lo que habitualmente se conocía, pero tenemos casi datos de 22 y 17% de apneas obstructivas, y la presencia de síndrome, es decir, cuando aparecen síntomas, entre el 6 y el 4%, en hombres y mujeres. En AM, la asociación de EPOC y apneas del sueño implicaría un porcentaje de asociación de 11 a 29%. Otra cosa interesante es este gráfico en donde vemos los síntomas de uno y los síntomas de la otra patología y en qué terminan, cuáles son los síntomas de superposición. Los síntomas de superposición terminan siendo la pobre calidad del sueño, el insomnio, la tos y el despertar ahogado, la referencia del ahogo nocturno, la fatiga persistente y los cambios del humor. Esos van superpuestos, con la clara manifestación de cada uno de ellos por separado, ¿no? Es decir, estos se suman. Básicamente se suman en relación a la manifestación conjunta de enfermedad. Gráfico de la curva de presión parcial de oxígeno, vemos que acá vemos qué es lo que pasa habitualmente y hasta dónde podemos llegar cuando sumamos la acción del efecto de la desaturación en el caso de los pacientes que tienen síndrome de superposición. Este gráfico es un gráfico de un paciente del hospital. Vamos a ver que el hipnograma muestra fragmentación, incremento de vigilia, ¿sí? El incremento de las etapas de vigilia, disminución de las etapas de sueño lento profundo o de sueño REM, los eventos respiratorios obstructivos claramente visibles en los canales de esfuerzo y en los canales de flujo. Vemos la oximetría que arranca por debajo de 90, y claramente se altera en fase no REM, aunque las desaturaciones múltiples se observan en todo el trazado. El ronquido está presente, y este otro gráfico lo que muestra en realidad es qué es lo que pasa en un paciente similar del que yo muestro la noche completa, si nosotros hacemos un protocolo de noche dividida en donde al paciente se le coloca un CPAP en la mitad de la noche. Vemos que hay corrección de las desaturaciones múltiples, pero persistencia de la desaturación sostenida, con lo cual, digamos, solucionamos una parte, la mitad del problema. Bien, en este caso, lo que vamos a ver es que los pacientes que tienen superposición y los pacientes separados, severo, digamos, con apneas del sueño solas o con EPOC solos, van a tener, casi todas las situaciones se dan como intermedias, es decir, tenemos un intermedio de la severidad del EPOC para el funcional respiratorio o para el apneico, en el caso del apneico puro, pero sí en donde vamos a encontrar una significativa diferencia
es en el T90, que es lo mismo que pasaba con los pacientes con intersticiopatía, un paciente. Es decir, vamos a tener, a pesar de la severidad de la apnea, a pesar de la severidad del EPOC, donde vamos a tener las superposiciones en el porcentaje de tiempo pasado por debajo del 90% de saturación, lo cual es muy importante tener en cuenta en el chequeo de los pacientes en el control de los pacientes que tengan superposición. En trabajos en donde se evaluó la supervivencia de estos pacientes con superposición, vemos que hay un incremento de mortalidad en el grupo de no tratados que los tratados. La mortalidad del EPOC aislado vemos que está rondando el 20%, mientras que se acerca al 40% de los pacientes no tratados en las superposiciones. Y hay series en donde se vio hasta 7 veces el incremento del riesgo de muerte respecto de los pacientes con apnea del sueño. Este es un gráfico interesante porque vamos a ver claramente la curva de supervivencia a lo largo del tiempo, en meses, en un estudio en el que se evaluaron 84 meses a los pacientes y vemos que la caída significativa está dada justamente por el síndrome de superposición. El diagnóstico, en general, habrá que tenerlo en cuenta y como hice en las otras patologías. ¿A quién voy a estudiar? EPOC leve con síntomas nocturnos para descartar, para hacer estudio de sueño. EPOC leve con hipertensión pulmonar, y allí vamos a tener entonces el estudio de sueño, o la desaturación nocturna y cefaleas matinales, que son los pacientes que probablemente tengan mayor hipoxemia nocturna, o inclusive estén hipoventilando. En el tratamiento, las medidas generales. Ojo, el descenso de peso es importante, pero ojo, los pacientes de EPOC, sabemos que el paciente de EPOC, la desnutrición es un factor de agravamiento y de riesgo. Tratamiento convencional, según las guías y todo lo que ustedes saben mucho mejor que yo. Oxigenoterapia, la corrección, la tendencia es a corregir la hipoxemia nocturna y diurna. Es decir, no utilización del oxígeno como único tratamiento. Obviamente, como único tratamiento la superposición, no es la hipoxemia el problema, ¿sí? Bien. El tratamiento, no hay dudas en que hay que poner CPAP para tratar la apnea del sueño. Sí se vio que el tratamiento con CPAP, en definitiva, en algunos pacientes con EPOC, quizás no en todos, pero en algunos pacientes con EPOC, al mejorar la capacidad residual funcional, al inflarlos, al desinflarlos un poquitito con la mejoría o por el aumento de la, en realidad, de la PIP intrínseca, mejora un poco la función, y en algunos pacientes hasta genera descenso de la PSO2. Y vemos que la supervivencia a 5 años en el tratamiento combinado respecto al tratamiento con el oxígeno solo también es significativo, 71% versus 26% en el tratamiento con los dos dispositivos, el oxígeno y el CPAP. Hay que evitar el colapso, mejorar la función pulmonar a través de la disminución del colapso de la vía aérea superior, vemos acá los mecanismos, digamos, el reposo de los músculos respiratorios porque disminuye la resistencia a la vía aérea, contrabalancea la PIP intrínseca, entonces esos serían los mecanismos que van a actuar en los pacientes con EPOC, quizás obviamente no los hipoventiladores, y se puede considerar la opción de CPAP más oxígeno. Y también la ventilación invasiva, claramente en pacientes que van a tener, en los que vamos a tener pacientes hipoventiladores, con las diferencias de criterios de la ventilación invasiva en el EPOC, o con las consideraciones, digamos, del grupo de trabajo, pero bueno, en general, lo que vamos a lograr es la mejoría de saturación, la mejoría de la disminución de la PSO2, también, bueno, y apuntar en general a la reducción de la PSO2 en forma crónica, sobre todo los pacientes que están hipoventilando y con hipoventilación. Muchísimas gracias. Bien, gracias y espero haber sido clara en la relación de estas 4 patologías.